Hola amigos, yo sé que estáis dudando entre un Cupra Formentor y un Alfa Romeo Tonale, pues os los traigo en versión híbrida enchufable, 280 y 245 caballos. Vamos a ver si la voz me deja y la climatología y os contamos un vídeo muy chulo. Deportividad. ¿Qué es la deportividad? Cupra es una marca que siempre ha hecho cosas deportivas. Alfa Romeo siempre ha sido una marca que ha hecho cosas deportivas. Y los dos la han hecho muy bien y lo han hecho siempre. ¿Qué ocurre? Que va a Cupra y te saca un León de 300 caballos, te saca un Formentor, el VZ5, con el motor de 5 cilindros y dices, madre mía, vaya deportivos y además muy buenos. Pero también te saca versiones de 150 caballos diésel. ¿Eso es un deportivo? Pues no lo sé. Alfa Romeo, pues igual, tiene un Giulia que es espectacular, tiene un Stelvio que es espectacular, ambos con versiones muy deportivas, pero también te saca un Tonale y te lo saca con distintas potencias y versiones, pues digamos, un poco para todo el público. ¿Ambos son deportivos? Bueno, no son deportivos, pero son marcas de apariencia deportiva, de tacto deportivo, porque sí que es cierto que le ponen, cada una le imprime sus detallitos para transmitir deportividad. Generan un ambiente deportivo, pero eso no quiere decir que lo sean. Estos dos coches no lo son. Este viene con 280 caballos, ya son caballos, pero con un motor muy pequeño. Y este te trae 245 caballos, pero también con un térmico muy pequeño. Pero al final, con la electrificación, bueno, pues alcanzan potencias ya serias. Y la apariencia, pues lo mismo, claro, los ves así, engordados, ensanchados, con estos ángulos, tal cual, y puedes decir, es un deportivo, tengo un buen deportivo. Bueno, pues en formato SUV o Coupe, porque estos lo llaman de otra forma, pero al final son coches rivales. Hay muchos coches en esta categoría, muchos SUV, derivado de compacto, tamaño compacto, es un medio, hay muchísimos y con potencias similares y tenemos todos los, yo qué sé, un Q3, un Mercedes GLA, tenemos muchas cosas que son alternativa, pero de todos los que hay dos que son estos dos, para mí tienen esa esencia deportiva que los otros no tienen, esa imagen, bueno, pues yo los veo algo diferentes y creo que son comparables y por eso he decidido traeros los dos, aunque este tiene 280 caballos y este 245, yo creo que son dos coches que podemos comparar y que resultan interesantes. Vamos a verlos uno a uno. El Tonale tiene 4,52 de largo, en cambio el Cupra tiene 4,45, pero al final están en la misma categoría de coches. Más o menos, este es un poquito más largo, lo que sí que cambia es la altura. 1,60 tiene este de alto y 1,51 de alto el Cupra. Ahí ya se nota que el Cupra han ido a por un coche, pues eso, un poquito más bajo. Y además, exteriormente, cuando los ves a los dos juntos, te das cuenta que esta parte del Alfa es mucho más alta. Y esto es lo que te da más sensación de SUV cuando los ves aparcados, que dices, joder, el Alfa es mucho más grande. No, no es mucho más grande. Lo que pasa es que, bueno, pues uno ha optado por este diseño y los otros han querido que sea un coche un poquito más bajito, el Coupe, que llaman ellos, en lugar del SUV. Alfa Romeo, es que joder, a mí me da igual lo grande que hagan esto, siempre y cuando me metan la parrilla de Alfa Romeo, que es precioso, con su logo, con el diseño. Perdonad que os dé mi gusto personal, pero es que a mí Alfa Romeo siempre me ha encantado el diseño. Tenemos unos faros que tienen luz matricial. El funcionamiento de las luces es bueno, se ve bien por la noche. Lo que nos ha gustado menos es el funcionamiento de las largas automáticas, que en este coche, digamos que deja muchas zonas en oscuras, aunque es matricial y va dando la forma, pero deja luces más oscuras. No, o sea, no es problema de seguridad. Es que siempre digo estas cosas, porque es que luego
todo se saca de contexto. ¡Oh, qué luces más malas tiene el Alfa! No, que simplemente que deja un poco más de oscuridad que el otro, pero eso no quiere decir que sea un problema. Cuando haya un problema, lo diremos. Pues eso, aquí ve el logo de Alfa Romeo. Este es un acabado tributo, que se ahora en el interior, bueno, cuando os hable de los precios y tal, os lo comentaré, pero podéis ver aquí la bandera italiana. Imaginaros que hacemos un coche aquí y que le ponemos una bandera de España, la que se lía, ¿verdad? Estos están muy orgullosos de lo suyo y aquí tienen la bandera. Vemos suspensión, lleva suspensión independiente en las 4 ruedas, con 4 columnas McPherson. Esto es muy Alfa, esto lo lleva haciendo Alfa toda la vida, y 166, bueno, hay muchos, hasta el 4C incluso. Y un diseño de llantas espectacular. Fíjate que el Cupra tiene un diseño de llantas un poco diferente, pero claro, las pones al lado de las llantas de Alfa, que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero le pones al lado, alfistas, por favor, venid en mi rescate, ponedlo en los comentarios. Pero es que luego ves esta llanta, solamente esta llanta, yo la tendría en mi habitación. Y unas pinzas, 4 pistones, en color rojo. Coche, diseño bonito, luego aquí de Alfa, con el logo de enchufe, ojo, que parece una serpiente, ¿a que sí? Pues es un cable con un enchufe. Y vamos a ver el acceso, si te pones por aquí, Nacho, me vas a ver mejor, el acceso a las plazas traseras. De momento, el primer detalle, vemos que cubre hasta aquí abajo con una goma, con lo cual, cuando pones la pierna al coche mojado como un día como hoy, no te manchas. Y eso es un detalle que me gusta. Buena anchura y vamos dentro. A ver mi contorsionismo, creo que bien. Aquí me obliga a bajar la cabeza un poquito más de lo normal, pero en lo que es la cadera ha entrado muy bien. Os recuerdo que mido 1,79. Aquí no me ha molestado. Tamaño bueno para llegar con el niño. Niño, que te portes bien. Pumba, lo sientas aquí, le atas, pues postura natural, y yo creo que bien. Cómo me gusta este detallito, ¿verdad? Este detallito de la puerta, me encanta. Toma de recarga, importante, saber que está aquí, el lado trasero izquierdo. Esto es muy importante porque luego tú te configuras tu garaje y es importante donde tengas el enchufe, porque luego te compras un coche de estos y tienes que hacer 20 maniobras para aparcarlo y poder recargarlo, y eso no gusta. Vamos a ver el Cupra y luego les damos la vuelta y os lo enseño por detrás. El Formentor, un coche que parece más bajito, ¿verdad? Bueno, es más bajito, pero que parece otra categoría, pero no, son la misma categoría. Lo puedes comparar con un BMW X1 perfectamente, o con un Mercedes GLA, o con un Q3, o incluso con las marcas generalistas, con un Tiguan lo puedes comparar. O sea, es un coche que está ya ahí. Se acerca más al concepto de turismo familiar, casi que de sub. Está ahí un poco en medio, pero luego al final es un sub. En el momento que elevas un coche, ya es un sub, aunque ellos lo llamen cub. Vemos la pintura mate tan característica de Cupra, todo esto que es agresivo, es muy agresivo. Toma esta de aire, que es de verdad, la Air Curtain este. Bueno, pues al final es un coche que tiene un poquito de... Dani, ¿es la edición toda monospecchio de carbón? Sí, es que es una cosa muy curiosa. Lleva el retrovisor derecho de carbono y el izquierdo de plástico gris, y entonces no sabemos cuál es el suyo original, pero está claro que es que se ha roto, y bueno, pues es el que le han puesto. Por cierto, disculpar que esté el coche sucio, que estén los dos coches sucios en la comparativa. De verdad, no sabéis lo que está haciendo esta comparativa, porque salimos, nos empieza a llover, vuelve, sale el sol, vuelve, es complicadísimo, los hemos lavado 3 veces ya. Etiqueta cero. Etiqueta cero, que es por lo que realmente te acabas comprando un híbrido enchufable, porque yo personalmente no me compraría un híbrido enchufable hasta que no tuviesen autonomías cercanas a los 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, pero para que empiece a compensar la diferencia de peso, de precio y todo eso.
Pero bueno, estos coches que rondan eso, los 50-60 kilómetros de autonomía eléctrica, resultan útiles, porque es que analiza cuántos kilómetros haces tú al día, sobre todo si vives en una ciudad. Pero es que si haces más de esos 50 kilómetros y gastas gasolina, al final te sacas consumos de 1 litro, incluso por debajo de 1 litro. Entonces, bueno, es para pensárselo. Comprar un híbrido enchufable es una cuestión de números. Tienes que hacer números y ver si te compensa o no te compensa. Y luego si necesitas la etiqueta para entrar en alguna zona. Suspensión delante, columnas McPherson, como lleva el Alfa. Detrás un paralelogramo deformable. O sea, dos triángulos, digamos. Parecido. Y delante vemos aquí también unas llantas con un diseño diferente, con estos detallitos que, bueno, que sacan el disco por aquí a la vista, quedan chulas. Los dos coches llevan las Bristol Turanza, lo que pasa que el Alfa lleva unas Inlite y este lleva las T005. Bueno, vamos a ver qué diferencia. El otro va con llantas de 20 pulgadas, y este no, y este lleva 19. Si venimos aquí, vemos la línea, vemos la porquería del coche. Yo creo que nunca había grabado unos coches tan sucios, pero de verdad que es desesperante. La puerta, apertura de la puerta. Aquí vemos también que llega hasta aquí, lo que pasa que esta parte es un poco más pequeña, pero bueno, yo creo que igualmente no te manchas. Vamos a entrar dentro. Pues mira, de altura, mucho mejor. Mi cabeza pasa con más altura. De hueco, como que te tienes que colocar un poquito más que con el Alfa. Y tienes que salvar aquí un escalón mayor. ¿Problemático? No, no lo veo problemático. Una persona mayor entrará mejor en el Alfa, pero no mucho mejor. Niños, venga, vamos a meter al niño. No, sí, no, tal cual. Pumba, lo metes aquí, atas. Ningún problema y ninguna diferencia grande comparado con el Alfa. Aquí está el depósito de gasolina, por cierto, 40 litros, que estos coches tienen depósitos pequeños, 42 creo que tiene el Alfa, si no me equivoco, sí, 42. Este lleva en este lado, pero al otro lado lleva la toma de recarga. ¿Veis? Cada coche la tiene en un sitio y si ya la habías establecido ahí detrás, ahora en este coche la tienes ahí. Bueno, pues eso es simplemente que lo sepas. Vamos a dar la vuelta, os los enseño por detrás y vemos el tema de los maleteros. En la parte trasera vemos la tira de LEDs característica de Cupra, la tira de LED característica de Alfa. Aquí ahora ya cada marca con el mundo LED, cada marca le está dando sus dibujos, sus firmas lumínicas a cada coche. Repetimos otra vez la parte trasera más alta, esta forma así casi de pico que nos recuerda al logo a la parte delantera del Alfa, el bonito logo, y aquí esto más bajito, con un alerón, una luna que te cuesta más limpiar, también más pequeña, tintadas las dos, pero al final, bueno, pues son traseras con distinta personalidad. Si vemos los escapes, no os voy a enseñar cómo suenan, porque al final os podéis imaginar que aquí no hay un gran sonido, pero vemos que el Alfa, esto es un embellecedor y aquí está el escape, y directamente el Cupra, mira, y directamente aquí el Cupra es de mentira y el escape está por ahí debajo. Somos escape lovers en este canal y nos gusta verlos. Para los maleteros puedes abrirlos apretando los botones que hay debajo o puedes abrirlos de forma totalmente eléctrica, o sea, totalmente a distancia, perdón, como nos acaba de abrir Nacho. ¿Veis la altura a la que quedan? Más o menos mi medida. Para que veáis un poco, esta es la parte más alta de uno y esta es la parte más alta del otro. Bueno, pues al final, para que veáis un poco a qué altura quedan. En los dos puedes regular la altura a la que se quedan. El botón se te queda aquí en la parte más alta, el botón se queda aquí en la parte más alta, están los dos más o menos igual. De volumen de maletero aquí tenemos 385 litros y aquí 345 litros, con una salvedad muy importante. Y es que, si os fijáis, aquí los cables no tienen un hueco
no tiene un hueco para guardar los cables. Aquí lleva el meneques y este es el suco-meneques, el que enchufas en la pared de tu casa. Y al final, si los llevas, este normalmente no lo sueles llevar, pero a veces los llevas. Al final, ¿qué haces? Pues o los dejas en casa o bueno, van ahí en el maletero, además van moviéndose de un sitio a otro. Tienes que cogerlos, engancharlos en estos enganches de aquí, llevarlos así o no sé. Y en cambio en el Alfa tenemos aquí un hueco que además de tener el maletero más grande, tiene este hueco aquí para llevar. En este caso solamente nos trae el meneques, no lleva el otro. Vemos aquí ganchos, y a Nachete ahí con el hueco portaesquís, que el otro coche también tiene hueco portaesquís, que lo vemos aquí, que se va a abrir ahora, porque Nacho es muy lento. Hola. Pues ahí, a Nacho, aquí poniéndonos trabas el uno al otro. Gracias, Nachete. Pues eso, vemos que tiene hueco portaesquís. En ese el hueco es más alargado, si te cabrían unos esquís unos encima de otros. En este, en el momento de, bueno, dos pares de esquís entran, en ese entra alguno más. En los dos abaten los asientos de forma simétrica. Aquí tenemos una toma de 12 voltios y ganchitos. Este no tiene toma de 12 voltios, pero a cambio puedes abatir el asiento desde aquí, cosa que el Alfa no tiene, tienes que hacerlo desde el interior. Los dos llevan bandeja dura que tendrás que dejar en casa el día que quieras cargar hasta arriba, y el día que quieras cargar hasta arriba tendrás más capacidad de carga en el Alfa. Me voy a sentar en el Alfa, a ver, sí, con los pies casi colgando. Me voy a sentar en este coche para hablaros un poco de precio. Breve, 51.000 euros. Cuesta el Alfa en el acabado tributo, que es, digamos, un acabado que viene muy completo, con todo lo que vas a necesitar en el coche, prácticamente no vas a necesitar meterle nada más, y lo tienes desde 51.000 euros. El Cupra lo tienes desde 48.650, y solamente tiene el acabado VZ. Este lo puedes comprar desde 51.000 hasta 54.400, y ese solamente desde 48.650, un único acabado para esta versión híbrida enchufable. Bueno, pues tienes más opciones, pero luego los puedes llenar del equipamiento que tú quieras, porque tiene una lista súper extensa de detalles y de acabados. No me meto a la configuración de qué lleva uno, qué lleva otro, porque es que de verdad te puedes volver loco, y eso vosotros sí que lo podéis ver desde casa. Lo que no podéis ver desde casa es cómo van, cómo se comportan. Venga, preparados, listos, ya. ¿Tú le has dado antes? No. ¿Le has dado antes? Bueno, pero es más rápido el Cupra. Es más rápido el Cupra, ¿ves? Tenía yo razón, pero le has dado un poquito antes. Tenía razón, pero gana yo. Ya, pero es que el campeonato del mundo de cerrar maleteros, el Cupra es más rápido. Motores, pues hay similitudes en algunas cosas y grandes diferencias en otras. Por ejemplo, 245 caballos, y los obtiene de un motor de gasolina de casi 1.400 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, transversal, motor entero de aluminio, biárbol, inyección directa, turbo, que tiene 150 caballos, motor térmico, y lleva un motor eléctrico de 116 integrado. Ojo, no suméis, porque las potencias del gasolina y del eléctrico no se suman en los híbridos. Las potencias no se suman. Y al final obtiene eso, 245 caballos. Es tracción delantera, y está todo integrado. En el caso del Alfa, pues tenemos algo parecido. Tenemos también un motor transversal, 4 cilindros, este es un 1300, apenas pasa de 1300 centímetros cúbicos, inyección directa, turbo también, monoárbol, no lleva 2 árboles de levas, monoárbol, y genera 280 caballos, pero la parte térmica solamente da 180 caballos, y añade un motor eléctrico que está en el tren trasero, con lo que gana tracción total, que está en el tren trasero, sin conexión mecánica, de 122 caballos. De nuevo, no sumamos la potencia, pero al final tenemos 280 caballos.
Como veis, cada uno ha tirado por un estilo. Aquí hay un convertidor de par, una caja de cambios de convertidor de par de 6 velocidades, y en cambio aquí tenemos una de doble embrague multidisco bañado en aceite, también de 6 velocidades. Las baterías, este lleva una batería más grande, de 12 kilovatios hora útiles, y este de 10,8 kilovatios hora útiles. Y hay una salvedad y hay una diferencia importante, y es que este puede cargar en corriente alterna, puede cargar hasta 7,4 kilovatios, mientras que este solamente puede cargar a 3,7. Eso es muy importante, porque si tú te has comprado un coche etiqueta cero y lo que quieres es cargar mientras estás trabajando, con este vas a cargar el doble, es decir, en este llegas a la oficina y en 3 horas te puedes ir, y este pues al final vas a necesitar quedarte trabajando 6 horas. ¿Os gusta la comparación, eh? Pues nada, ya lo sabéis. Vamos a ver el interior de los coches, a ver qué nos ofrecen, y enseguida salimos a probar, que aunque habéis visto que están mojados y que estoy aquí dentro porque está lloviendo, todas las pruebas las hemos hecho en seco. Sí, en seco. En el tonale, acceso sin llave, el teléfono grande, ¡ay, no cabe ahí! A ver, sí, cabe así. Cabe en el cargador inalámbrico, que además enseguida te sale ahí en la pantalla, Apple CarPlay y Android Auto sin cable, eso está muy bien, y tomas USB de los dos tamaños, la nueva y la anterior. Tenemos el climatizador aquí separado, con sus botones, esta parte nos encanta, pero también tenemos una pantalla aquí táctil y que funciona bien. Tienes prácticamente todo lo que necesitas. Igual, es más pequeñita que la del Cupra, pero bueno, pero funciona bien. Y tienes las opciones del coche y las opciones del sistema híbrido, aquí. Y tienes las opciones del sistema híbrido, bueno, pues con todo el tema de consumos, el flujo de energía, para que sepas qué es lo que está pasando, la energía que se está consumiendo, bueno, pues un poquito todo, calefacción en volante y asientos. Luego tenemos aquí el mando del DNA. Originalmente el DNA era Dynamic, Natural y All Weather, todo tiempo, pero ahora se ha cambiado en estos coches, y la D es dinámico, que es deportivo. La N, además, según lo vas poniendo aquí, mira, se ha arrancado, deportivo. La N es, digamos, normal, y la A es la función que, si habéis escuchado, se ha apagado, que es dejan para el modo funcionamiento totalmente eléctrico. Además tenemos el botón este aquí, que es el eSafe, que tú puedes hacer que no gaste la electricidad de la batería, que incluso recargue la batería. El asiento agradable, sujeta bien el cuerpo, un buen volante, un poco achatado por aquí, pero está bien. Estas levas os hablaré ahora en la conducción, el arranque, que se arranca desde el volante. Buen espacio, muy bien terminado, detallitos con costuras. Esto está retroiluminado por la noche. Bueno, pues relojes redondos, aunque es digital, esta pantalla es digital, información la tienes toda y lo puedes configurar. Bueno, pues el interior de este coche, la verdad es que es agradable. En las plazas traseras, mirad Nacho con el asiento colocado a mi distancia, los dos coches, mira Nacho cómo va sentado, aquí va sentado en el Alfa, y ahora aquí veis la diferencia que hay de cómo va sentado en el Cupra. Como veis hay diferencias, y sobre todo hay una diferencia importante que es ahí en el túnel central, que es bastante voluminoso en este coche. Claro, el otro, como no hay ningún tipo de transmisión, no está preparado para llevar una tracción total conectada al tren delantero, en cambio este sí. La llave, acceso sin llave, sin problema, se puede dejar ahí. El móvil te cabe aquí, además cualquier tamaño de móvil, dos USBs de los nuevos, y todo concentrado en la pantalla. Todo concentrado en la pantalla. Damos al contacto y tenemos aquí todo en la pantalla, que es una pantalla que a veces hace un poco lo que quiere, pero otras veces funciona bien, y cuando funciona bien la verdad es que es un gusto. Tienes desde el navegador, pues todos los modos eléctricos, al final todo esto lo puedes configurar, mira, hasta tiene aquí un tutorial, pero lo que ocurre es que mete aquí todo, el climatizador está aquí metido,
lo apago desde aquí para que no entre el micro. Todo está aquí en la pantalla, no han dejado nada más que la temperatura aquí y el volumen aquí. De climatizador Bizona tienes dos temperaturas para elegir. Que al final, pues esto acaba distrayendo un poquito la conducción. Aquí lo único que tenemos es el selector del cambio, que mientras el Alfa es de palanca de toda la vida, este es pequeñito, muy al estilo de lo que sacó Porsche, con el botón del parking, y poco más. El volante redondo, un poco achatado por aquí, pero bueno, un buen volante, desde aquí lo gestionas todo, toda la pantalla central la puedes configurar, y tienes también mucha información y muy clara de todo, del sistema de electricidad, de todo. Bueno, pues eso puedes hacer lo que quieras. Desde aquí seleccionas modo, y además te puedes venir aquí y tienes los modos de conducción, que los tienes como Comfort, Sport, Cupra y individual. Tenemos aquí dos levas tras el volante. Estas levas gestionan la capacidad de retención en modo eléctrico o el cambio cuando vas funcionando en modo térmico. Aquí tienes un botón, que es el botón Cupra, que es desde el que puedes cambiar los modos de conducción, desde el propio botón, y aquí puedes gestionar la batería como tú quieras. Si quieres que te vaya guardando batería o que la vaya gastando, o hacer pues un montón de cosas, hasta decir cuándo quieres que se gaste la batería y cuándo quieres que se cargue, todas esas cosas. Desde aquí tú puedes seleccionar, por ejemplo, aquí en el individual puedes seleccionar la dureza de la suspensión, que aquí tienes 14 niveles de dureza, en cambio en el Alfa solo tienes 3. Tienes el normal y luego los deportivos, que al final, bueno, pues endureces un poco la suspensión, pero en ninguno de los dos casos tienes un coche súper duro. No os he dicho, estos asientos baquet, sujetan muy bien el cuerpo, envuelven un poquito más que los del Alfa, y tiene la banquita un poquito más larga que la del Alfa. Ahora sí, vámonos al circuito, que vamos a ver ya cómo se comportan y lo que gastan, sobre todo lo que gastan, porque estos coches el consumo es importante. Bueno, pues antes de hacer la vuelta rápida, vamos a ver qué es lo que han corrido estos coches. Hemos hecho una aceleración, bueno, hemos hecho dos aceleraciones con cada coche. Hemos hecho la aceleración normal y la aceleración en modo eléctrico, para ver un poco lo ágiles o no que pueden llegar a ser en modo eléctrico. No hemos podido hacer esta vez una aceleración con la batería descargada, que hubiese sido interesante para ver cuántas prestaciones pierden, porque los dos pierden prestaciones. No es algo que digamos que sea un problemón, que dices, hola, ahora tenía un coche de 280 caballos, ahora tiene 100, no es así, porque el coche sigue recargando y es muy difícil que te quedes totalmente sin batería. Pero sí que en una aceleración pura y dura, como son estas mediciones que hacemos, sí que se pierden prestaciones. Bueno, aquí estáis viendo las aceleraciones. Miradle el dato a 1000 metros, 27.03, 27.04, el mismo. Exactamente el mismo, han corrido lo mismo, pero hay una diferencia, que el Formentor termina la aceleración a 200 km por hora, 200,3, y el Tonale a 185,2. Dices, ¿y esto cómo es posible? Pues mirad las aceleraciones. Al principio, el 0-100, el 0-50 metros, al principio el Alfa es mucho más rápido, es más rápido y va avanzando más rápido. Incluso, mira, el 80-120 es más rápido, es un coche más potente y además tiene tracción total, con lo cual sale desde parado mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que a los 466 metros el Cupra le adelanta y llega más rápido a los 1000 metros, porque el último tramo, el Alfa, como que la curva ya no sube vertical, sino que se va quedando así. Bueno, ¿esto es malo? ¿Es bueno? No, es así, que es que no busquéis, es un tema de desarrollos, es un tema de electricidad, es un tema de gestión. Bueno, pues han decidido que sea así. Si vemos en modo eléctrico, el Cupra es mucho más rápido, nadie va a querer ser más rápido en el modo eléctrico, pero estás en el tráfico, quieres acelerar para cambiar de carril, bueno, pues mirad los datos y veis que el Formentor es un poquito más rápido que el Tonale. Nada, esto es una tontería, esto es una cosa simpática que os hemos querido enseñar. Eso sí, a 130
130 y algo de marcador, nosotros hemos llegado a 140, arranca el Alfa, arranca el motor. Y en cambio el Cupra no, el Cupra te mantiene en eléctrico. Te mantiene eléctrico, pero claro, se limita, pues aquí ha llegado a 138 km/h de GPS. Y si queréis una referencia sobre otros coches para ver más o menos el 27.0 que han hecho los dos, si es mucho o poco, pues para que veáis, han rodado como un Toyota GR86, que es un dato bueno, pues que os da un poquito más lentos que un Hyundai i20N, como un Peugeot 308 GT, también híbrido enchufable, o como un Cupra León 2 litros de 190 caballos. Más lentos que un BMW X1 25e. Os dejo aquí la comparativa que hicimos de los BMW X1 híbridos enchufables, porque os puede, a lo mejor os aporta algún dato interesante comparado con estos, porque son rivales de estos dos coches. Vamos al circuito, a ver cómo se comportan, a ver qué grado de seguridad ofrecen, y si son divertidos o no, y si hacen honor a Cupra y a Alfa Romeo. En el Cupra voy aquí sentado, integrado perfectamente. De hecho, me siento más integrado en tanto lo que te envuelve el asiento, pero sobre todo la altura, cómo vas integrado en el coche. Me siento más turismo bajo que sub, algo que luego en el Tonale veremos. Dinámicamente, pues este coche es que vas cómodo, no tiene una dureza de suspensión incómoda, al revés, tiene un compromiso entre lo duro que es y lo confortable que es muy bueno, muy bueno. Y de comportamiento, lo que el coche te transmite, ahora veremos si es mejor que el Tonale o peor, pero lo que te transmite a las manos siempre es bueno. Hay que quitar las ayudas a la conducción, el asistente de carril y todas esas cosas cuando te metes en el coche, pero bueno, al final lo quitas. Visibilidad buena, siempre que no haya nadie sentado detrás, pero buenas cámaras. Vamos a ver cómo se comporta. Voy en modo Cupra con todo desconectado, ¿vale? Venga, vamos allá. Ahí el motor arrancado, llevo batería de sobra, ¿eh? Muy bien por las enlazadas, no se ha movido en la frenada, entra el tren delantero. De atrás he intentado girar un poquito. No sé si también tiene algo que ver que estén las ruedas frías. ¿Lo estáis oyendo? Va bom, bom. Cuando él detecta que patina la rueda, digamos que hace como que cambia de marcha. La frenada muy buena, pero muy buena, además con un tacto de freno que me gusta. ¿Lo escucháis, no? El bom, bom. Frenada en apoyo, entra muy bien. Ahí, ¿veis cómo que tengo que corregir? Es un Cupra. Es un Cupra, se nota. Se nota que es un Cupra. Y eso me ha gustado. El momento que haces off en el acelerador, se mueve de atrás. No pierde el vértice, aunque las ruedas ya están calientes. Bueno, 1.29.79, casi 1.29.8. No lo veo en mal tiempo, pero bueno, los tiempos lo analizaremos después. Dinámicamente, entra muy bien del tren delantero y te ayuda a jugar con el trasero. Eso es deportividad. En situaciones de que levantas muy brusco el pedal del acelerador, tiende a girar de atrás. Eso es deportividad. Cuando lleva el control de estabilidad conectado, eso no te lo hace, porque lo intenta hacer, porque eso forma parte de la estabilidad natural del coche, pero llega el control de estabilidad y dice quieto, que esto no te desmadres. Y el coche se queda en el sitio. El neumático ha aguantado bien,
Delante, bueno, pues se han calentado pronto y es cuando ha empezado, pues eso, a patinar. Pero lo gracioso es eso, que el coche tú aceleras, pierde tracción y hace cosas para intentar perder menos tiempo, porque hace cosas para intentar avanzar. Me gusta cómo funciona y bueno, vamos a ver qué hace el Alfa. Vamos a ver qué hace el Alfa y ahora sacamos conclusiones. Es lo que os decía, que aquí, o sea, estoy integrado, porque de verdad que estoy integrado. Lo que tengo es que mi cabeza, digamos, estoy mucho más alto que el capó delantero y tengo más sensación de estar en un coche elevado que en el Cupra. Eso habrá quien le guste, habrá quien precisamente se compra un SUV por tener esa sensación y se monte en el Cupra y diga, esto no es un SUV, no es lo que yo quería, porque eso es otra cosa. Y habrá el contrario, que le guste estar ahí bajito y no la sensación de altura que te ofrece el Alfa Romeo. Bueno, pues ahí elegís vosotros, qué os gusta más. Las levas, las veis que son muy grandes. A mí tengo que poner la mano detrás de salvar la leva. Ya lo dije con el Stelvio Quadrifoglio y hubo gente que me dijo, yo tengo uno y a mí no me molesta. Bueno, pues a ti no te molesta, a mí sí. A mí me cuesta un poquito más que un coche normal, que lanzas la mano y no tienes. A cambio, ¿qué tengo? Las mejores levas del mercado. A la hora de cambiar, es que todo no se puede tener, y además metálicas. Que es una cosa muy chula, con lo que luego unido al diseño, todo esto, pues al final hace que te guste este interior. Igual, en viajes, utilización normal, un coche agradable. ¿Sois un clac, 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 clac? Por favor, no llaméis a Gaitán. Es la barra esta que usamos para sujetar la cámara trasera, ¿vale? Que hay unos coches que se acopla mejor y otros peor, y por eso suena clac, clac, clac. Porque el coche es refinado, el coche no tiene ¿sabes? De eso, un áspero, no, el sistema híbrido funciona muy bien, como en el otro. Bueno, pues lo de las pantallas, esta falla menos, de hecho esto no nos ha fallado, de tacto es igual, las dos te distraen lo mismo, lo único que te saca aquí el climatizador, que está muy bien. En carretera, pues puedes viajar a un ritmo alto, puedes viajar a un ritmo tranquilo y vas a ir cómodo. Nada, lo maniobras bien, con su buena visibilidad, con su buena cámara trasera, mejor en aquel que en este, pero bueno, dinámicamente, o sea, lo que es la utilización es buena. El asiento este es cómodo, también te envuelve el cuerpo, quizá la banqueta es demasiado corta, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta. Va, climatizador apagado, modo dynamic, SP, el control de estabilidad apagado, como en el otro, y la suspensión dura. Os repito lo del clac, clac, clac que llevo aquí, que espero que no se meta mucho en el vídeo. Vamos allá. La batería está cargada a tope. Bueno, corre. Ojo que se corre. Frena, no se ha movido. Bueno, pues va muy parecido, ¿eh? ¿Veis el tac, tac, tac? Ahora pierde menos rueda. Pierde menos la rueda delantera. Ahí ya empieza a suspirar un poquito. ¿Lo he chillar de delante? Frenada, lo que es el tacto del pedal me gusta más en el Cupra, pero lo que es la distancia y la mordiente no hay diferencia. A ver aquí. También intenta girar de atrás, pero aquí está entrando el control de estabilidad que no le deja libre. A ver, frenada en apoyo. Va como en la parte trasera, como esquiando un poquito, ayudándote,
pero es como si el control de estabilidad estuviese más atento todavía. Es menos radical que el Cupra. Pero de sensaciones son buenas, ¿eh? No sé qué tiempo va a hacer, pero sensaciones deportivas buenas. Eso sí, va aspirando más que el otro. Ay, he cambiado tarde, 31-12. No me vale. No me vale esta vuelta. He cometido yo un fallo al final. Vamos a anular esta vuelta. Sí, vamos a anularla. Qué gusto de levas, las encuentras siempre que las buscas. El neumático está pasado de temperatura, por eso va chillando tanto. Ay, ahora no me ha cambiado. 32-1. Ay. 32-1. Y no me ha cambiado. La voy a dar por válida. Es que es la segunda vez que la repito, ¿sabéis? Es la segunda vez que la repito y antes había hecho 31-1 y ahora he hecho 32-1. Y la he repetido porque he dicho, no he cambiado. Sí he cambiado. Es que a veces el cambio es lento y no obedece. Así que vamos a dar por válido el 31-1, ¿vale? 31-1, que no está tan lejos del Formentor. ¿Es una diferencia como para comprarte uno u otro? No, ni se os ocurra. O sea, ni se os ocurra decir, me compro el Cupra que es mejor porque es más rápido. O vaya porquería el Alfa porque es más lento. No, eso no vale, porque realmente hay que quedarse con las sensaciones, porque de verdad esto no son GTIs y vamos, yo no lo valoraría por ahí. Vamos a valorar cosas. Dirección, me gusta más cómo entra el Cupra. Tracción, me gusta más cómo tracciona este. Tren trasero, me gusta, si pienso en deportividad me gusta más el Cupra. Si pienso en divertirme o sea, no aburrirme sin complicarme, porque te hace la vida más fácil. Si pienso en seguridad, los dos están al mismo nivel. No te puedo decir que un coche sea más seguro que otro. Sí te puedo decir que si quieres divertirte, el Cupra te deja divertirte más y este está como controlándote más. El cambio, me ha gustado más el del Cupra. Ya habéis visto que me ha hecho cosas raras y he tenido que repetir la vuelta. ¿Qué más? Frenos, muy buenos los dos frenan y además son estables en la frenada. El tacto del pedal, me gusta más el del Cupra en todas las situaciones, porque es que el tacto del pedal del Alfa, cuando tú vas despacito conduciendo, es demasiado brusco. Y es curioso que aquí luego en la prueba de seguridad o de velocidad es menos brusco que el otro. No sé. A ver, por comportamiento, a mí me ha gustado más el Cupra. A mí, gusto personal, me ha gustado más el Cupra. Eso no quiere decir que este coche sea malo, por favor, no me malinterpretéis. No lo estoy justificando, no lo estoy defendiendo. Me da exactamente igual quién gane la comparativa, porque no va a ganar ninguno de los dos. Vamos a decir lo que hace cada uno o lo que el otro no hace, pero me quedo con el Cupra en comportamiento. Eso seguro, pero seguro. Vamos a ver en temas de consumo y esas cosas cómo van. ¿Qué os parece? Más rápido el Cupra, pero no es más rápido el Cupra. No, habéis visto que he salido, he dado la vuelta con el Alfa y cuando he llegado al final he dicho, me he equivocado, no he cambiado de marcha. Sí, había cambiado de marcha, es que el cambio al final de la vuelta ha decidido no cambiar.
he repetido la vuelta y ha hecho exactamente lo mismo, incluso ya era un poco más lento porque el neumático estaba pasado, por eso hemos cogido el tiempo en la primera vuelta. Si pongo las dos vueltas en la gráfica de tiempo por distancia, vemos que el Alfa Romeo es tan rápido, incluso al principio es más rápido que el Cupra. Es más rápido, toma las curvas más rápido, es un poquito más rápido, va un poquito por delante del crono, pero a medida que va acabando la vuelta, la caja de cambios del Alfa no está pensada para una utilización deportiva, está pensada para una utilización normal y ahí no falla. Pero en la utilización deportiva extrema, que es este caso, sí, ya habéis visto que se calienta y entonces, bueno, pues hace cosas raras. Como hacen los DSG de los deportivos, de algunos de los deportivos del grupo, que algunos llega un momento que cuando se han calentado, bueno, pues ten en cuenta que este es un circuito muy cerrado, es casi un tramo de rallies cerrado al tráfico y exige mucho. Que ojo, que hay otros cambios que no lo hacen, hay otros cambios que aguantan hasta el final. Pero aquí ha ocurrido eso. Entonces, ¿qué dices? ¿Cuál habría sido más rápido? Yo creo que el Tonale, si no llega a tener ese pequeño detallito, habría sido más rápido. ¿Cuál me ha gustado conducir más? Pues depende de la situación, depende de la situación. El Cupra se mueve más de chasis, tiene más movimiento natural de chasis, el otro, la tracción, le notas que le ayuda y que pasa más fácil por las curvas. ¿Cuál me ha gustado más conducir? Yo creo que me ha gustado conducir un poquito más el Cupra, he notado un poquito más de precisión. Los dos aportan cierta deportividad, aportan cierto picante que puede resultar interesante si lo que quieres es irte a un coche de estos y no irte a un coche de la competencia que sea un poco más plano, que es como suelen ser habitualmente los híbridos enchufables. ¿Tú qué dices? Es que de vez en cuando me habla. No sé si entra en el micrófono el sonido. Y ahora vamos a ver el consumo, porque el consumo, aquí hemos hecho una prueba adicional que hemos incorporado, que la estrenamos en la prueba del Touareg híbrido enchufable, que, bueno, primero os hablo del consumo. En carretera, el Formentor ha gastado con batería cargada 4,2 y 6,9 con batería descargada, y en cambio el Tonale ha hecho 4,8 y 7,4, es decir, ha gastado un poquito más el Tonale, pero tampoco algo exagerado más. Y en ciudad, obviamente, 0, porque te haces tu recorrido en eléctrico, y con la batería descargada ha hecho 2,9 litros a los 100 el Formentor y 3,3 el Tonale. A ver, pesa más, tiene la tracción total atrás, es lógico que gaste un poquito más, o sea, entra dentro de la lógica. Ahora bien, nos hemos ido a ver qué autonomía eléctrica tienen. Esta prueba la hacemos saliendo desde mi casa, cogemos la carretera de Burgos, la Nacional 1, cogemos esa carretera, vamos a la velocidad un poco a la misma que hacemos los consumos, con la batería totalmente cargada, o sea, recién desenchufado el coche del enchufe, y tiramos hasta que nos quedamos sin batería. Y con el Cupra hemos aguantado 49 kilómetros y con el Alfa 61, fruto de que tiene una batería más grande y aquí se ve reflejado, 49 kilómetros frente a 61. Pues entonces, si estás pensando en un coche que te dé un poco más de autonomía eléctrica, el Alfa yo creo que se va a acercar más a lo que tú esperas. El Alfa anuncia 62 kilómetros y hemos hecho 61, o sea que está ahí. Y el Cupra anuncia 54, hemos hecho 49 también. Está ahí. Así que, bueno, pues eso es un poco el tema de los consumos. Ahora llegamos a la parte final en la que dices, vale, ¿cuál me compro? Pues vamos a ver, el que más te guste, esa es la primera opción. Y después, ¿vas a circular en terrenos complicados? Porque si vas a circular asfaltos fríos, nieve, la tracción total del Alfa, ojo, es para tenerla en cuenta. ¿Me quiero ahorrar un poquito? Pues te tendrás que ir al Cupra, que a lo mejor puedes ahorrar un poquito más, puedes encontrarlo un poco más barato. No sé, en cualquier caso, yo os dejo los enlaces ahí abajo de Autoscout 24, de unidades nuevas completamente a estrenar, vendidas por los concesionarios, y también coches kilómetro cero y segunda mano que hay en nuestro buscador de coches, por si alguno de los dos os interesa. Así que nada, espero que os haya gustado esta comparativa. Hemos
tratado de dar toda la información que hemos podido. El clima no nos ha acompañado y por eso nos han faltado alguna medición, como la medición de la aceleración con la batería descargada, pero es que el clima no nos ha dado, y mi voz ya habéis visto que tampoco ha dado tregua. Os esperamos aquí para la próxima semana, para el siguiente vídeo, que seguro que os va a gustar. Muchas gracias a todos. Nacho. Hasta luego, un abrazo. Eso, hoy os mando un abrazo. Adiós.